Acá tenemos el proyecto en Visual Studio con nuestra solución llamada agencia. La agencia se compone de sus clases, que en este caso son usuario, tiquete y cliente, y de dos formularios para trabajar sobre ella, que son login y formulario reserva. El proyecto se viene desarrollando para dar cumplimiento a lo solicitado en el ACA número 3 y él inicia con la apertura de este formulario. Este formulario es el que contiene el registro y login para dar acceso al siguiente formulario, que es donde se interactúa con la reserva y la solicitud de etiquetes y de demás operaciones. En este encontramos dos cuadros, para lo cual utilizamos unos elementos para interactuar. Entonces encontramos rápidamente pues el ID de usuario, nombre de usuario, contraseña, rol usuario, tres botones para poder hacer validación del registro del usuario y el campo de iniciar sesión con nombre de usuario, contraseña y el botón ingresar. Esto todo lo tenemos creado y configurado en la clase llamada usuario. En esta es donde vamos a tener toda la estructura necesaria para que nos trabaje nuestro formulario llamado login. Para ello, entonces, vamos a explicar la estructura de esta primera clase que hemos desarrollado llamada usuario. En esta clase de usuario que tiene directamente una interacción con el formulario login, podemos ver claramente que está desarrollado en el lenguaje C Sharp, en Visual, y en este encontramos propiedades como ID usuario, nombre usuario, contraseña y rol usuario, que se pueden acceder y modificar mediante métodos como headers y setters. También tiene propiedades públicas como nombre de usuario y acceso y contraseñas de acceso que se utilizan al inicio de la sección. La clase tiene métodos como registro, que muestra un mensaje de registro guardado y muestra la identificación y nombre del usuario, y el método login. En él verificamos el nombre de usuario y la contraseña si coinciden con los valores de acceso proporcionados originalmente. Efectivamente, entonces, como vemos en el desarrollo de esta clase, pues hacemos alusión a lo solicitado, que es básicamente esta estructura para interactuar con el formulario. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de lo que llevamos hasta ahí. Ejecutamos nuestro aplicativo, ingresamos el ID de usuario, el nombre del usuario, la contraseña, el rol de usuario, validamos, efectivamente hace el proceso, efectivamente nos muestra que fue asignado a los campos de atributos de esta clase mediante el método que hemos colocado en la misma clase de usuario. Ahora validamos acá el ingreso con el nombre de usuario que hemos definido anteriormente, la contraseña, validamos con el control, efectivamente nos da el acceso y nos pasa al siguiente formulario. Entonces, en este formulario vamos a interactuar con todos estos elementos, con todos estos controles que está compuesto pues de estos elementos que ya conocemos, que son los combo box, los de check, los radio button, los botones y estos text box donde vamos a ingresar la distinta información para interactuar con los botones respectivos de registro, actualizar y consulta. Entonces, en este campo, en esta parte, es importante resaltar la clase que hemos creado llamada cliente,
para dar desarrollo a esta información de acá. Entonces vamos a ver cómo está nuestra clase de cliente. Seguimos con la clase cliente. Eh, ok. Este código representa una clase en lenguaje de programación C numeral llamada cliente. La clase tiene varios campos privados, como cédula, nombres, apellido y teléfono, y campos públicos como dirección, email y ciudad, que almacenan información sobre un cliente. El constructor de la clase se utiliza para inicializar los campos del objeto cliente cuando se crea una instancia de la clase. Recibe varios parámetros que representan los datos del cliente y asigna esos valores a los campos correspondientes. La clase también tiene propiedades públicas: cédula, nombres, apellidos, teléfono, dirección, email, ciudad, que proporcionan acceso a los campos privados de la clase. Estas propiedades permiten leer o modificar los valores de los campos utilizando los métodos get y set respectivamente. La clase cliente tiene tres métodos adicionales, el cual es registro, actualizar y eliminar. El método registro muestra mensajes de registro y guarda los datos del cliente en algún lugar. El método actualizar se utiliza para modificar los datos de un cliente existente. Recibe nuevos valores para los campos del cliente y actualiza los campos correspondientes con los nuevos valores. El método eliminar simplemente muestra un mensaje indicando que el cliente ha sido eliminado correctamente. En general, esta clase cliente permite crear objetos que representan a los clientes, almacenar su información y realizar operaciones como registro, actualización y eliminación de clientes. Correcto. Entonces, como vemos, pues hemos creado también otra clase llamada tiquete, que como vemos va a interactuar con nuestro formulario de reserva para hacer los respectivos cálculos que van a ir en los campos respectivos. En definitiva, pues el proyecto se desarrolla con base a lo solicitado y también pues hemos enfatizado en el desarrollo de cada formulario. Por ejemplo, hemos asignado las distintas instrucciones a cada botón de ellos para que ejecute. Y por ejemplo, aquí vemos que, por ejemplo, este botón que es el de registrar tiene esta estructura que básicamente lo que está haciendo es instanciando un atributo dentro de la clase que se ha instanciado para que pueda hacer una invocación a un método, por ejemplo, en este caso registro, el cual lo tenemos definido en nuestra clase de usuario. Esa información pues es la que nos da cabida al desarrollo del AK número 3, donde hemos tratado de poner pues todo el empeño para asimilar el código en C# y dar cumplimiento a lo solicitado. Entonces, para ello hemos culminado la presentación y estamos pendientes a los comentarios del profesor. Muchas gracias.